como todos ustedes saben, los dolores lumbares pertenecen a esa familia de trastornos musculoesqueléticos. Y voy a repetir que siempre cursan con dolor, con inflamación y con cierta incapacidad física. ¿Ya? A modo de introducción, voy a repetir esta diapo de la primera sesión, donde aprendimos que la columna vertebral también se conoce como raquis o espina dorsal, que es una estructura osteofibrocartilaginosa, vale decir, tiene hueso, tiene cartílago, y tendones, ligamentos, etc. Se ubica en la parte dorsal del dorso, del torso, quiero decir, y posee articulaciones, o sea, como un Lego, se van articulando vértebra con vértebra, ¿ya? Y sostiene la médula espinal, la recubre, la protege. Ahí, por ejemplo, ustedes ven una vista lateral de la columna con 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 lumbares, que es el tema que estamos tratando, y el sacro con el coxis, que está en la parte final, ya a la altura de la pelvis. El dolor lumbar, para que nos ubiquemos en el espacio, topográficamente hablando, anatómicamente hablando, está donde está ese dibujo, o sea, en la espalda baja. En los libros en inglés, el dolor lumbar se llama LBP, Low Back Pain, dolor de espalda baja, que está en ese espacio, imagínenselo, donde donde están las costillas, las últimas costillas, y los huesitos de la cadera, en esa zona lumbar. Ahí una figurita más anatómica, las 5 vértebras lumbares, vista posterior, que contactan la parrilla costal, digamos, con la pelvis. Miren, si alguna vez alguien de ustedes dijo, ¡ay, qué dolor de espalda! Bueno, usted no está solo. El dolor de espalda es un problema médico muy común. Afecta a 8 de cada 10 personas. O sea, el 80% de las personas va a sufrir dolor de espalda en algún momento de sus vidas, principalmente después de los 40 años. Otra estadística nos dice que después de los 40 años, uno refiere dolor lumbar una vez al año, por lo menos. El dolor de espalda, que yo creo que todos hemos sentido eso en algún momento, puede variar desde un dolor sordo, constante, hasta dolores súbitos e intensos. Dolores punzantes, dolores que a veces se transmiten hacia la pierna, se transmiten hacia el glúteo. Eso es lo que se denomina en medicina un dolor irradiado, ¿ya? Principalmente cuando tengo la llamada lumbociática. El dolor de espalda comúnmente cede con el reposo, cede con el descanso, cede con el calor, cede con algún antiinflamatorio, analgésico, etc. Pero se ha descubierto mediante estudios que el dolor lumbar también cede sin hacer nada, que así como llegó, desaparece al cabo de unas 2 semanas. Eso pasa en el 80% de la gente que tiene dolor lumbar. Ese dolor mecánico, el 80% se quita solo. Vaya o no vaya al médico, haga o no haga terapia, tome o no tome remedios. ¿Ya? El tercer punto dice ahí, que el dolor de espalda agudo aparece repentinamente y puede durar algunos días o semanas. Y el dolor de espalda se vuelve crónico cuando en términos de tiempo son más de 3 meses. También existe un dolor que se le llama subagudo, que es un dolor que dura más de 1 mes, pero menos de 3. ¿Ya? Voy a hablar ahora un poquito de lo que significa fracturas vertebrales, que es una entidad clínica que causa mucho dolor y que mucha gente la sufre en cualquier momento de su vida, principalmente por algún traumatismo. Hay gente que tiene sobrepeso y que va sentada en la última fila de la micro salta, y cuando cae, el rebote le hace una fractura vertebral. Y lo que hablamos en clases anteriores, las personas con osteoporosis, donde la vértebra está muy porosa, un hueso de muy mala calidad, de mala calidad, tiende a fracturarse por estrés, se deforma y se fractura.
Entonces ahí, para reafirmar la idea, se produce por aplastamiento de un hueso de la columna, o sea, una vértebra. ¿Ya? Ustedes están aprendiendo que cada huesito de la columna se le llama vértebra. De ahí vamos a mostrar una imagen. Las causas, osteoporosis, lo que estamos diciendo, que recuerden que es la pérdida de calcio y minerales que le dan firmeza al hueso, ¿ya? Es la causa más común, anoten eso por ahí, la causa más común de fractura vertebral, la osteoporosis. ¿Y quién tiene más osteoporosis? Las mujeres. ¿Y en qué época? Menopáusica, ¿cierto? Es la menopausia. También existen fracturas vertebrales por traumatismo en la espalda. A mí me tocó ver hace poco un paciente con una fractura vertebral porque intentaron asaltarlo y le pegaron un fierrazo en la espalda. Así que, y otras personas por un choque, también pasa eso. O por caída, caen de un árbol, qué sé yo. También importante destacar lo siguiente. Hay algunas fracturas vertebrales que ocurren porque hay un tumor que comenzó en el hueso o cáncer que se diseminó hacia el hueso o viceversa, ¿ya? Es el llamado hueso patológico. ¿Se han dado cuenta cuando escuchan por ahí, tiene cáncer en los huesos? Es un hueso débil que es propenso a fracturarse. Aquí, a veces hay tumores que inician en la columna y se irradian al resto del cuerpo. Lo que se denomina, ustedes saben, en cáncer es la metástasis. Exactamente, metástasis, bien, Yolita. Quiero que observen esa fotito con detención. Voy a admitir a Marianela que está ingresando. Vean esa fotito con detención. Si ustedes, voy a poner el cursor encima, ahí hay 3 vértebras. Ahí la persona que ingresó, que mutee, por favor. Creo que es Marianela. Ahí hay 3 vértebras en donde hay una que sufrió un aplastamiento y tiene una rotura. Acá estoy justo encima de una vértebra que tuvo una rotura. Fíjense que el cuerpo vertebral de esa vértebra está totalmente aplastado. La vértebra superior se ve bien, cuadradita, digamos, la de abajo igual, pero miren la del medio. Se aplastó, se deformó. Ahí hay una fractura vertebral en esquema y en radiografía. Voy a hablar también brevemente ahora sobre las hernias lumbares. Las hernias, como su nombre lo indica, es una herniación o una salida del contenido del interior del disco vertebral, entre paréntesis núcleo pulposo, lo voy a explicar con más detalle cuando veamos una imagen, hacia el exterior. Comprime diferentes estructuras nobles como los nervios o raíces nerviosas, generando dolor a nivel lumbar. Cuando veamos esta siguiente imagen les va a quedar más claro. A la izquierda hay una columna sana, hay una vértebra, la están viendo, ¿cierto? Hay 2 y 3. Hay 3 vértebras y hay 2 discos entre ellas. Esos discos son una verdadera esponjita, es como el amortiguador entre una vértebra y otra, para que se entienda. Eso se llama en medicina disco intervertebral o disco fibrocartilaginoso, porque es un verdadero cartílago. Imagínense una especie de menisco, pero veámoslo como que es una especie de almohadilla. En la imagen, la segunda imagen, ese disco ya tiene una inflamación, por eso que está en color rojo, y ya empieza a molestar y a doler. Y en la tercera imagen, ese disco sufrió la herniación. ¿Se fijan? El contenido del disco se escapa, y al escaparse, irrita a la médula espinal o a algún nervio. Por eso que las hernias son dolorosas. ¿Ya? Acá tenemos también una hernia, y más encima el disco ya está comprimiéndose el segundo. Les voy a mostrar ahora una imagen bien didáctica, ojalá que me resulte aquí, pinchando el link. Estamos contactándome con ese servidor y vamos a ver un pequeño videíto para que vean más o menos el movimiento de las 2 vértebras, superior e inferior, y cómo aplastan el disco. Aquí debería aparecer ahora.
Debería aparecer, démosle un par de segundos. De todos modos, este PowerPoint les queda a ustedes con esa dirección. Ustedes pinchan ese link y debería aparecer este dibujito de un esquema, una cosa bien didáctica. Ah, yo lo estoy viendo, no sé si ustedes lo están viendo también. No. ¿Ahora sí? No. Uy, ¿cómo comparto esto? Una imagen... Tendría que poner mi cámara hacia el computador. Voy a hacerlo. Estamos en vivo. ¿Qué problema hay, Manuel? Fíjense ahí. Se fijan una vértebra moviéndose sobre otra. Ahí está el cojinete. Y empieza a inflarse. O sea, se empieza a generar la herniación. Ahí lo están viendo, yo creo. Sí. Sí. ¿Se fijan? Sí, Ahí está el cuerpo vertebral. O sea, el cuerpo vertebral yo me refiero a la parte más gordita de la vértebra. Ya, vamos a seguir ahora. Entonces, ¿qué genera la hernia lumbar? ¿Cuáles son los signos y síntomas? Evidentemente, en primer lugar, el dolor de espalda. Dolor hacia la pierna o dolor a los pies, que es por irritación del nervio ciático. Que mucha gente antigua, sobre todo, dicen ando con ciática o ando con lumbociática. En la actualidad se le denomina lumbalgia ciática. Cuando hay mucho compromiso nervioso, existe la sensación de adormecimiento o sensación de hormigueo en la pierna o en el pie. Hay debilidad en la fuerza también. Y a veces una hernia que genera mucho compromiso nervioso genera un cuadro bastante grave que se le llama cauda equina, y que yo lo puse ahí en el último punto, que es la pérdida del control de la vejiga o de los intestinos. Pero ahí yo subrayé, eso es extremadamente raro, pero eso es cirugía, porque la persona empieza a perder el control de esfínter, cuando la hernia afecta de manera grave, pero es extremadamente raro que pase eso. Aquí en este monito, más esquemático, quiero que se fijen. Estoy con el cursor sobre un disco, ¿lo ven ahí? El Sí. cojincito que separa las vértebras. Aquí hay una vértebra, el cojincito, otra vértebra, y este cojincito, miren lo que tiene. Hay una pequeña herniación. El disco tiene una pequeña protrusión. Se está saliendo material hacia afuera. Y fíjense qué estructura está comprimiendo. Está comprimiendo o pellizcando la médula espinal. Y de ahí que viene el dolor. ¿Se fijan ahí? ¿Les quedó más claro? Sí. Bien sencillo, bien didáctico esa imagen quiero decir. Ahora vamos a dar paso a otros desbalances de la columna. ¿Quién no ha escuchado sobre escoliosis, cifosis, lordosis, desbalance de la pelvis, desbalance de hombros, etcétera? Acá vamos a ver algunos ejemplos. Los principales desvíos de la columna son la hipercifosis, que es cuando la persona está como con una joroba, para así hablarlo para que se entienda. Hiperlordosis, que es cuando las mujeres tienen el trasero bien levantado, hiperlordosis, ¿ya? Que tienen como bien marcada la curva en la zona lumbar. Escoliosis, que es cuando uno mira por detrás y la persona está, ¿cierto? No son siempre graves estos hallazgos anatómicos. Estos desvíos son leves y no ocasionan consecuencias importantes para el individuo, ¿ya? Excepto una escoliosis grave que tiene que operarse, ¿ya? A veces estos desvíos son mínimos y no presentan ningún síntoma, solamente causan dolor frente a algunos movimientos. Para que les quede claro, la imagen correspondiente. Fíjense en la imagen de la izquierda, hay una columna que se le llama rectificada, que también es anómala, porque uno tiene que tener cierta curvatura normal en la columna.
está la hiperlordosis, que es cuando la persona tiene el trasero bien parado, ¿se fijan? Está la hipercifosis o el dorso curvo que tiene los hombros para adelante, la cabeza para adelante. Y por posterior, una imagen clásica de escoliosis, que puede ser una escoliosis que afecta a la zona superior, donde hay una asimetría de hombro, o una escoliosis que está más inferior, donde hay un desnivel pelviano. Yo creo que todos conocen más o menos lo que significan esos términos. Ahí hay una escoliosis un poquito más pronunciada porque es una escoliosis dorso-lumbar. Se fijan, es una escoliosis que afecta prácticamente desde las cervicales hasta la cadera. En el fondo son desbalances, ¿ya? ¿Por qué se producen? ¿Por qué tenemos desvío en la columna? Una pregunta que uno siempre se hace, sobre todo cuando uno ve un niño que anda medio chueco. En la actualidad se ha descubierto que la mayoría son por alteraciones en la postura o por la presencia de algunas enfermedades. Enfermedades óseas, enfermedades viscerales, etc. Estos desvíos pueden causar dolor en la espalda, pero a veces no causan, como le dije anteriormente, rigidez en la columna. Y cuando los nervios se ven afectados, pueden surgir alguna sensación de hormigueo en cualquiera de las extremidades. El tratamiento no siempre es necesario, porque se va indicando de acuerdo al criterio médico. Se recomienda, por ejemplo, desde el uso de antiinflamatorios, analgésicos, para el alivio de los dolores, hasta la kinesioterapia, ejercicio específico de elongación, de fortalecimiento, el uso de algún tipo de corrector ortopédico, alguna faja, o estas que son como fajas toracolumbares que echan los hombros hacia atrás. En los casos más graves se opta por la cirugía, principalmente. Por ejemplo, un niño que tiene una escoliosis muy acentuada. En ellos se utiliza una cirugía correctora. Por lo tanto, las cirugías están enfocadas más en la época infantil. Ahora voy a pasar a los tratamientos médico-kinésicos o alternativos. En general, todos los dolores lumbares, en general todos los trastornos que hay en la columna, ya sea la inflamación, el dolor, la rigidez, dolores matinales, desbalance, acortamiento, etc., todo lo que nos pasa en nuestra columna, siempre se recomienda analgésicos y antiinflamatorios, porque la gran mayoría son causas mecánicas, por malas posturas, por no elongar, porque fatigamos al músculo haciendo una actividad repetitivamente, etc. En la mayoría de los casos, el dolor de la zona lumbar desaparece sin necesidad de tratamiento, entre 2 a 4 semanas, ¿ya? Pero siempre se recurre a la kinesiología, a inyecciones de corticoides, de anestésicos, o infiltraciones, que se le llaman bloqueos facetarios. En raras ocasiones se necesita cirugía. En relación al bloqueo facetario, que una persona lo preguntó en la primera sesión, bueno, ahí yo puse una definición de Clínica Metz, que es una definición que estuve leyendo y que me parece extremadamente fácil de asimilar. Miren, bloqueo facetario, procedimiento muy seguro que se hace en pabellón, es muy sencillo y ambulatorio, con anestesia local, y que consiste en inyectar a través de una aguja en la zona lumbar un corticoide y un anestésico local en la articulación vertebral, o sea, entre 2 vértebras. Hay un medicamento que se inyecta ahí de acción inmediata y otro que es de acción prolongada. Por lo tanto, el bloqueo puede durar 3 a 6 meses en los peores casos y 1 año en los casos más favorables. Ahí vemos, por ejemplo, en la actualidad se utiliza mucho la acupuntura o la punción seca, que la hacen algunos kinesiólogos ahora, que simplemente consiste en clavar agujitas donde hay terminales nerviosas relacionadas con la columna. Ahí vemos una imagen de una persona que está haciendo un trabajo kinésico, elongando la columna, ¿se fijan? Manteniéndola horizontalizada para darle un poquito más de extensión. Ahí vemos una foto de un quiropráctico
que está haciendo un ajuste vertebral, tomando el sacro como punto de apoyo. Eso también se hace muy comúnmente hoy por hoy. La quiropraxia consiste en hacer un ajuste vertebral de alta velocidad y de baja amplitud. Eso quiere decir posicionarme en la zona y hacer un movimiento muy rápido donde ajusto la vértebra. La vértebra suena porque cavita, se alinea, libera endorfina y el paciente se mejora, se recupera y se le quita el dolor. Ahí vemos, por ejemplo, la foto de un médico evaluando, o puede ser un kinesiólogo, justamente está tocando la zona lumbar, ¿se fijan? Y, por último, los fármacos. Fármacos de todo tipo, antiinflamatorios. En la actualidad se utilizan incluso fármacos para la depresión, para tratar los dolores lumbares. Este cuadro, no quiero extenderme en este cuadro porque les va a quedar. ¿Pero por qué lo puse? Porque son tratamientos para el dolor lumbar que no utilizan medicamentos. Entonces son acupuntura, rehabilitación multidisciplinaria, ahí por ejemplo a un médico, un quiropráctico, un fisioterapeuta, un profesor de educación física, etc. El ejercicio, fundamental, ahí está en tercer lugar. Ejercicios, por ejemplo, cardiovasculares y específicos para incrementar la fuerza de la musculatura que rodea la columna, ¿ya? La manipulación de la columna, que ahí, por ejemplo, un quiropráctico manipula las vértebras al grado de ajustarlas. ¿Ahí alguien tiene un micrófono abierto? Que lo cierre, por favor. Entonces, se dan cuenta que ya actualmente, año 2020, ya no es solamente el medicamento, ya no es solamente la visión de un médico, ahora ya puede ser acupunturistas, multidisciplinaria, ejercicio físico localizado, ejercicio cardiovascular, manipulación de la columna por un osteópata o un quiropráctico, hacer yoga, maniobras de tai chi, posturas de tai chi, ya que todo esto reduce el dolor. No tiene mucha validez científica, no tiene mucho estudio, pero mucha gente dice que le ayuda. También existe terapia con reiki, con piedras, etc. Relajación progresiva, tratamientos con corrientes, por ejemplo, biorretroalimentación con electromiografía. Entonces ahí, mediante de verdadera acupuntura, pero con corriente, voy relajando la musculatura. Y finalmente existe la terapia cognitivo-conductual. Entonces ahí se hace un abordaje también de las esferas emocionales del paciente para que aprenda a sobrellevar sus dolores, cuando a veces son crónicos. Por ejemplo, una paciente con fibromialgia que gatilla mucho dolor en la zona lumbar. De todas maneras, todo este cuadro que yo puse aquí no tiene mucha base científica, mucha evidencia, porque todo esto sigue estudiándose. Como ya aprendimos que la mayoría de los dolores lumbares se recuperan solos y solamente entre el 10 y el 20% tiene una causa más aguda, más difícil de tratar, ya sea una discopatía, una hernia, una fractura, artrosis de columna, etc., no hay mucha evidencia para ir tratando la columna. Se siguen dando los mismos medicamentos. Uno va al médico, radiografía, medicamento, y haga ginecología. ¿Cierto? Siempre hacer lo mismo. Radiografía, medicamento, kinesiología. Y si eso no resulta, hágase una resonancia magnética. Si eso no resulta, es porque tiene una hernia, opérese la hernia. Ese era un camino que se seguía hasta hace muy poco, pero ahora no. Ahora no todas las hernias se operan, no todos los dolores lumbares se tratan con medicamentos, algunos se tratan con medidas físicas, ya sea calor, ya sea hielo, ultrasonido, elongación, masaje, etc. Entonces yo siempre les digo, vayan al médico, descubran su diagnóstico, ya sea el que sea de índole musculoesquelético, y luego de eso, vean qué les sirve más en su realidad individual. El sábado aquí aprenderemos cómo abordar los dolores lumbares, cómo prevenirlos y cómo controlarlos mediante el ejercicio físico, mediante la elongación y mediante el mejoramiento de la postura. Yo le voy a dar unos detalles ese día. Así que
Muchas gracias por la atención en esta segunda presentación y vamos a pasar a dar las preguntas o Pido la comentarios. palabra. Voy a dejar de compartir. Ahora la veo nítidamente, Yolanda, señora Yolita, así que... Quiero la Adelante. palabra para no interrumpirlo. Adelante. ¿Qué opina de la ozonoterapia? Buena pregunta, buena pregunta. La ozonoterapia también está, digamos, en estudio, igual que la oxigenoterapia. Lo que yo entiendo de eso es que se trata con cámaras hiperbáricas, porque el ozono es un gas, ¿cierto? Y me he dado cuenta que tiene muchos resultados en deportistas. Ahí se empezó a utilizar, así como las cámaras hiperbáricas y las terapias con oxígeno. Masivamente aún no se ocupa. Yo tengo la sensación de que eso es bueno y sirve bastante, porque ayuda a oxigenar las articulaciones, por así decirlo, a reoxigenarlas, a resetearlas, porque tiene impacto sobre la circulación, sobre la capilaridad. Más allá de eso, no sé, por ejemplo, cuántas sesiones hay que hacer, no sé cuánto dura cada sesión, no sé tampoco las edades que sirve la ozonoterapia, pero sí sé que sirven deportistas. Es un tema que tengo esta respuesta que es una respuesta mediana, pero que no hay problema en seguir indagando y redondear una respuesta mejor para la próxima sesión. Pero muy buena la pregunta. Se nota que usted, Yolanda, está actualizada, porque lo que acaba de mencionar es muy novedoso. Ozonoterapia. Yo me sometí a varias sesiones de ozonoterapia. Y claro, es un poco doloroso porque es una infiltración de ozono. Infiltración. Claro, Infiltración pero exactamente ¿dónde? ¿En las articulaciones? en la articulación, sí. ¿Y qué resultado le dio? Excelente, pude seguir bailando sin problema. ¿Y por cuánto tiempo dura el efecto? Yo creo que un par de años. Ah, ya. O sea, podríamos decir que la ozonoterapia es homologable a las infiltraciones. Es una infiltración, realmente. Ah, ya. No es tan dolorosa, pero el resultado es excelente. Además, apoyado por agua ozonizada. Ok, ok. Sí, porque al ser un gas se puede manipular también Claro, el ozono. Por ejemplo, hay gente que ha hecho tratamientos con células madre para la columna, sí. pero no quise agregar esa información porque realmente es muy nueva. Preferí a poner lo que más se usa, Claro, pero cada vez se utilizan más cosas. Porque, por ejemplo, en países como Canadá, Nueva Zelanda, Australia, lo que más se utiliza para prevenir trastornos lumbares, lo que más se utiliza para tratar dolores lumbares y para no llegar a cirugías lumbares es la quiropraxia en esos países. sí. Y me da la sensación que Chile va para allá. La quiropraxia está entrando cada vez más porque no es invasiva y ha dado muestras de que funciona mediante el ajuste vertebral. ¿Recuerdan que les he dicho que muchos dolores son por mala postura? Porque Sí, parte desde la mala postura desde dos vértebras, y así uno va generando desbalance hacia arriba o hacia abajo en la columna. sí. Hay un término que quizás lo conocen que se llama espondilolistesis, que es cuando una vértebra ha perdido alineamiento versus la otra. Espondilolistesis. Es muy técnico, pero simplemente recuerden que es cuando el alineamiento normal se pierde. Así que alguna otra ¿Y qué se intervención. recomienda en ese caso? ¿Cirugía? En ese caso, cuando hay espondilolistesis, se recomienda primero pasar por kinesioterapia. Ya,
y eso no resulta, ahí puede ser una cirugía, porque hay verdaderos placas metálicas para alinear las vértebras. Claro, pierde movilidad, pero deja alineado. Sí. Esa cirugía tiene que ver con poner fierritos. ¿Permanentes o durante un No, eso periodo? ya queda para siempre. Ah, Eso ya queda para siempre. Hay otro tipo de fierritos que se ponen en fracturas, por ejemplo, en mano, en pie, que le ponen unos fierritos que se llaman artrodesis, que son agujitas, y cuando el hueso soldó, se retiran. Pero a veces no se retiran. claro. Que hay una pregunta en el chat que usted la puede contestar, Yolita, ya que está muy activa en su participación, que preguntan si es accesible la ozonoterapia en términos de costos, Eh, o yo si es creo que accesible en términos de ir a un lugar que la impartan, la administren no, eso. no creo, es caro eso. Ah, ya, Y ya, yo no sé si aquí en Chile hay alguien, algún médico que la practique, ¿no? sí, sí. Yo voy a tratar de investigar y vamos a despejar más dudas el sábado, Por porque favor. son muy interesantes, muy, muy interesantes. A mí me infiltraron la muñeca y el cuello. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que tiene una buena experiencia, porque yo conozco pacientes que la infiltración, la primera es buena, la segunda más o menos, y la tercera ya no tiene efecto. Ah, Me ha tocado ver eso, sí, eso me ha ya. tocado. Por ejemplo, artrosis de rodilla, muy común que se infiltre la artrosis de rodilla. Se infiltran, andan como avión un año entero, pero ya la segunda infiltración ya dura menos, y la tercera menos aún. Entonces, Claro. eso también, ese es un, ¿cómo podríamos decir? Hay pro y contra en todo tipo de terapias. Claro. ¿Y eso ¿Alguien más? a qué se deberá eso? O sea, la mala calidad del, no sé, en este caso de los huesos, ¿a qué se debe de que a algunas personas le resulte la infiltración? Eso se lo hacen comúnmente a los jugadores de fútbol. Sí, a ellos les pasan haciendo infiltraciones, pero la Sí, mayoría termina después con artrosis, ya. artrosis de tobillo. La medicina va cambiando en todo sentido. Por ejemplo, un jugador de los años 80 tenía meniscopatía, o sea, los meniscos dañados, cirugía, se lo retiran completo. Sí. Ay, Y pasaban infiltrándolo y jugaba, y jugaba, y jugaba. Pero ese mismo jugador ahora, que tiene 60 años, tiene artrosis de rodilla. Entonces, ¿qué se hace en la actualidad? Al futbolista actualmente se le retira una parte del menisco, se hace una suerte de shaving, se afeita el menisco y se sí, deja parte del menisco ahí y se refuerza con alta kinesiología, con alta rehabilitación física para que tenga un músculo más potente, pero se deja parte del menisco. Y antes no se hacía eso. Antes se infiltraba con corticoides. Ahora no se infiltra con corticoides porque el corticoide antiguamente va formando cristales y la zona infiltrada terminaba teniendo artrosis, eh, una artrosis, ¿cómo se llama? Una artrosis muy prematura. claro. ¿Por qué? Porque esos cristales de corticoide se iban cristalizando aún más, iban deformando la articulación. Entonces, ¿qué se hace ahora? Se infiltra con otros medicamentos que no son corticoides, pueden ser lidocaína, otro anestésico de acción prolongada. Yeah. Y en relación por qué no funciona la infiltración, la tercera no funciona tanto como la primera, es porque ya hay neurotransmisores que ya se saturaron del medicamento. Ah, ya, claro. Porque con el paso del tiempo también la articulación tiene más daño. Porque la infiltración, al no dejarle con dolor por un año, la persona puede haber tenido un sobreuso en la articulación y va generando Claro. más daño invisible, más daño que no se nota con dolor. Claro. Entonces hay diversas razones. A veces también ha pasado que el médico, como ve que ha infiltrado tantas veces a la paciente, ya es menos la cantidad de medicamento que le va poniendo. Porque también mucha infiltración causa un daño articular. Sí.
en todo orden de cosas, en la medicina tenemos que tener cuidado. Mucho medicamento para el dolor, mucho antiinflamatorio, a la larga genera gastritis, por ejemplo. A la larga genera daño renal o daño en el hígado porque tenemos que filtrar mucho medicamento. Sí. Entonces, la medicina es así, va en constante evolución. La persona que es asmática y se inhala a veces mucho corticoide y termina estando hipertensa, con taquicardia. Sí. Porque también eso que inhala también tiene receptores cardíacos. Entonces, por eso uno tiene que educarse y buscando la información, porque muchas cosas son buenas, pero a veces tienen ciertas consecuencias, O ciertos efectos secundarios. daños colaterales que a veces son mínimos, pero que en el tiempo se acumulan. Así que se fijan cómo van saliendo temas, vamos descubriendo más cosas. Patricia Soto, ¿me escucha? Espondiloartrosis pasa a ser una enfermedad invalidante y podría necesitar... Sí, porque es muy dolorosa. Son dolores invalidantes, discapacitantes, porque la espondiloartrosis es degeneración de los huesitos de la columna y más encima, mal alineamiento. Lo que trae como consecuencia, pellizcamiento nervioso. Lo que trae como consecuencia, que el dolor se va hacia las piernas, hacia los brazos. ¿Y eso qué trae? Que pierde fuerza, pierde control motor. ¿Ya? Esa es la respuesta para Patricia Soto. Ru Muñoz dice, cuando las vértebras de la cervical están con osteoporosis, es muy raro que tengan osteoporosis esas vértebras primero, porque son muy delgaditas, son como livianitas las vértebras cervicales. Me encontraron eso a mí, doctor, o sea, profe. Sí, no se puede, en sí, mi, la verdad. a mí me Difícil, encontraron ese en una resonancia que me tomé. El doctor me dijo que tenía las vértebras principales de la cervical con una edad de 50 y tantos años. Y yo en ese instante tenía 30 y algo cuando me lo hice. No he visto nunca más médico. Eso fue hace muchos años. Yo lo que te sugiero, Ruby, Uh-huh. que te evalúe un quiropráctico que tenga ¿Ya? manejo en cervicales. Ya. Porque a lo mejor tú lo que tienes que hacer es un ajuste cervical. Tú me Ya. estabas explicando Okay. el otro día que tenía algo prominente acá, ¿te acuerdas? Sí, sí. Entonces, tú necesitas una evaluación un poquito más específica y las personas que más saben de cervicales y de poder ajustarla sin llegar a cirugía son los quiroprácticos. Ya, ok. Porque, por Lo voy ejemplo, a... si tú fueras paciente mía, yo te enseño a elongar, aplicamos calor, hacemos masaje, ultrasonido para bajar la inflamación local, Sí, hacemos una tracción de la cabeza y del cuello, cosas de liberar tensión, y eso te puede ayudar mucho. sí. Pero la evaluación de un quiropráctico, él va a evaluar otras cosas que tienen que ver con el posicionamiento de una vértebra sobre otra. Ya. No tenía idea que habían especialistas así. Primera vez que lo escucho. En Chile hay, Ya. en Chile hay. Yo te voy a mandar, mándame un correíto, yo te Ya. mando Yo algunos le voy a datos. enviar un correo. Ok. De Sí. todos modos, el sábado vamos a hacer algunos ejercicios de cuello. Ya. De cuello. Ya, ok, gracias. Ahora voy a leer lo que puso Solán Reyes. ¿Qué afectan las hernias en la columna cuando inmovilizan una extremidad? Hernia discal. Ah, claro. Solange Reyes, mire, escúcheme. Cuando hay una hernia discal, es esa estructura que está entre cada vértebra, ¿cierto? Ese cojincito, esa como almohadilla que amortigua una sobre otra. A veces eso se desgasta, se deshidrata, pierde espesor y entonces empieza a comprimir los nervios raquídeos que nacen de ahí mismo, de esa articulación. Eso proyecta dolor hacia las extremidades. Cuando el daño es mucho, o sea, cuando la hernia se escapó totalmente de esa zona y comprime mucho la médula espinal, ahí puede incluso llegar a perder la movilidad o perder mucha fuerza en la extremidad. Entonces hay hernias que causan un dolor sencillo, un dolor moderado y un dolor severo. Cuando hay dolor severo es porque la hernia hay que operar. Cuando la hernia se secuestró, por así decirlo. Cuando se escapó
y comprime mucho la médula espinal, y hay muchos síntomas, uno ve la resonancia y el doctor dice, esta hernia mejor operémosla para poder sacarla de ahí porque está trayendo mucho compromiso nervioso. Pero la mayoría de las hernias no se operan, la mayoría de las hernias incluso resuelven solas, se calcifican, ¿ya? Magdalena dice ahí. Habla Solange. Le quiero, o sea, lo que pasa es que la persona que tuvo que operarse quedó con la pierna recogida en ángulo de 90 grados y no podía estirarla. Entonces por eso tuvieron que operarla. ¿Y después de la operación cómo quedó? Inmediatamente estiró la pierna. Claro, ¿eh? Entonces ahí hay un caso en donde la compresión de la médula espinal era tan grande que los nervios que gobiernan la pierna dejaron de funcionar. Sí, estaba en ángulo. Asumo que fue en zona lumbar, porque los nervios que gobiernan las piernas nacen en la zona lumbar. Por ejemplo, el nervio ciático, el nervio crural, que gobiernan la pierna en términos motores y sensitivos. Sí, porque le hicieron una incisión en la parte lumbar. Claro. Y yo cuando lo vi al día siguiente de su operación, porque lo operaron en la noche, y al día siguiente en la mañana estaba totalmente normal. Y al día siguiente, al segundo día de operado, ya él podía caminar. Exacto. Hoy por hoy, la persona se opera y a los 2 días está caminando. Y a veces al tercer día para la casa. Yo le estoy hablando hace 20 de años hace atrás. Muchos años. Sí, y hace 20 años atrás no era igual. Hace 20 años atrás había muchas secuelas. La operación no era tan, digamos, tan efectiva como ahora. Sí. Independiente que lo operaban hace años atrás. Hace como 15 años. Como 15 Sí. años atrás. Encontró un médico, un traumatólogo que fue muy asertivo y le dio solución, pero inmediatamente. Pero estuvo aproximadamente como 2 semanas donde uno tenía que colocarle almohadas o almohadones para que pudiera sostener la pierna, porque también no podía acostarse de ningún lado, tampoco podía sentarse. Exacto. Yo le quería explicar un pequeño detalle que también pasa con la hernia. Cuando la hernia se escapa de ese anillo donde tiene que estar metida, se escapa, la herniación probablemente tal, a veces genera una compresión en la médula espinal, y la médula espinal responde generando lo que se llama estenosis, o sea, un estrechamiento de la médula espinal. Ese estrechamiento genera que la información nerviosa no llegue de la forma correcta hacia las piernas. Entonces el organismo responde generando flexión, ¿entiendes? Generando flexión e incapacidad de mover o de sentir o de generar fuerza. Entonces muchas veces la cirugía tiene que ver con eso, con retirar la herniación y volver a recuperar la amplitud normal del canal medular. ¿Ya? Pero el caso que usted está hablando, que retrata el tema que estamos tratando el día de hoy, es como hoy por hoy es muy especial. O sea, la mayoría de las hernias no se operan. Acá el síntoma era tan evidente y tan discapacitante que era necesaria la operación. ¿Y hasta el día de hoy anda bien la persona? Y quedó excelente. Nunca más tuvo ningún, Qué bueno. no, y ni siquiera tratamiento después, terapia, nada. Claro, es que cuando hay una cirugía que resulta bien, la verdad que no, a veces no se recomienda la kinesiología porque ya la resolución final fue la cirugía. Claro. Sí, quedó excelente y hasta el día de hoy no ha presentado ningún problema. Qué bueno. Voy a responderle ahora. Marianela dice, gracias una vez más, el calor lumbar es mejor húmedo o seco. Yo les recomiendo calor húmedo y yo les voy a enseñar el sábado un consejo de cómo hacer una pequeña compresa. Ustedes la colocan en la zona lumbar y eso le relaja la musculatura. Les voy a enseñar cómo hacer una pequeña compresa húmedo-caliente. Así que, buena la pregunta. El calor seco funciona igual, con infrarrojo, con guatero, y es un calor seco. Pero el calor húmedo con compresa o mojando una compresa que tenga semilla y que pase calorcito húmedo, es mejor, porque se relaja más el músculo.
¿Algún comentario más? Yo le quería preguntar algo más, Manuel. Es lo que usted le recomienda a Ruby, que es una fisioterapia, ¿cierto? Eso puede ser para todo tipo de casos, como el que yo le estaba explicando, es lo que yo tengo en este caso. ¿Sí me serviría a mí también? Sí, lo que le recomendé a Ruby es una evaluación quiropráctica. Eso. Ujú. Quiropráctica. Porque en el caso de ella parece que ya ha pasado por kinesiólogo, ya ha ido a traumatólogo, ya ha tomado remedio, Yo y trae un igual. dolor crónico de hace mucho tiempo, etc. Entonces, cuando hay algunos tratamientos que no logramos un objetivo, es mejor pasar a otro nivel. Y yo lo que le sugiero aquí, el cargador, mira la cara. Yo lo que le sugiero que el nivel siguiente es un quiropráctico, porque no es cirugía eso, es una evaluación, ¿ya? La mayoría de los quiroprácticos en Chile son kinesiólogos de formación, y luego pasan a ser quiroprácticos. Entonces, nadie más que ellos sabe en términos de estructura ósea, de alineamiento cervical, de alineamiento lumbar. Yo por eso sugiero que vayan a un quiropráctico, porque Ya, pues. el médico lo que te va a pedir, resonancia. Sí, yo ya la tengo. Traumatólogo. El traumatólogo te va a pedir una eco lumbar. El traumatólogo, cuando ve que tú no tienes fuerza en las extremidades, te va a decir, hagamos electromiografía. Ejercicio. ¿Me entiendes? Entonces te puede decir, ya anda el kinesiólogo te evalúa, el kinesiólogo aquí, etc. Pero el quiropráctico no te pide nada de eso, porque él va a ver el síntoma tuyo. Yo sé algunos test para poder evaluar si hay compresiones nerviosas, sin ver resonancia. Y sé cómo evaluar ciertos músculos sin ver electromiografía. Porque los kinesiólogos sabemos eso. Entonces, de repente tú llegas a un osteópata, a un quiropráctico o un kinesiólogo y puedes tener mejor resultado porque él te va a evaluar de una forma más integral, viendo la biomecánica de la columna, viendo la movilidad de la columna. Yo a Ruby le podría evaluar el cuello y decir, tú tienes restricción a izquierda, a derecha mueves bien, a izquierda mueves mal. Voy palpando y te digo, ah, mira, tú tienes la zona derecha con más adherencias musculares que la izquierda. Hacemos una prueba, por ejemplo, de provocación de dolor donde flectamos el cuello y hacemos que levante una pierna. Y si gatilla dolor, inmediatamente decimos, ah, acá hay una compresión de un nervio. ¿Te fijas? El traumatólogo no hace eso porque el traumatólogo pide más exámenes. Puro exámenes, nunca me han hecho eso. Sí, es verdad. Claro, entonces yo les recomiendo, Patricia Soto, Ruth Muñoz, que de repente vean un quiropráctico. Ya. Porque ellos Le los voy van a a enviar un evaluar. correo a usted. Sí, ellos van a evaluar sin necesidad de cirugía y ellos tienen la capacidad de también diagnosticar. Ok. También le voy a mandar un correo entonces. Claro, le voy a dar algunos datos. Por favor. Ya, por favor, gracias. Porque mira, a ti Patricia y a ti Ruby, un kinesiólogo te podría hacer masaje descontracturante, relajante, te deja bien varios días. Pero nos fuimos a la causa estructural. Y eso tiene que ver, eso tiene que darle solución. Y ojalá no cirugía. Sí, que tiene razón, eso pasa conmigo, yo puedo pasar meses súper bien, pero Claro. cuando me vuelve me dura mucho tiempo. Yo ahora llevo desde que partió la pandemia, o sea, he ido cada médico me dice que estrés, que esto, y al final son remedios como hasta para dormir prácticamente, y yo eso no me sirve porque al otro día estoy con el mismo dolor. Sí, porque mira, Ruby, tú vas al médico, te dice el estrés, mira, tenés contracturado, toma esta pastilla, cambia tu hábito de dormir, toma más agua. Te dicen una serie de cosas que son casi lugares comunes, ¿cierto? Pero es distinto cuando alguien te dice, mira, tú tienes la primera vértebra cervical mal posicionada, la tienes rotada a derecha. O tú tienes la séptima vértebra cervical posteriorizada o en semiflexión. Hay que solucionar eso. O que te digan, tú tienes un cierto pellizcamiento nervioso que te irradia dolor. Tenemos que hacer un ajuste para liberar ese pellizcamiento.
Cuando te hablan así y te diagnostican así, dan con el tratamiento adecuado. Porque el traumatólogo, su labor es descartar cosas, entonces pide resonancia. Y tú tienes la resonancia, y yo creo que Patricia Soto también tiene resonancia, Sí, pero de repente la resonancia no muestran el síntoma que tú tienes. En la resonancia siempre va a aparecer algo. Va a decir esto, este otro, etc. Pero no necesariamente da síntomas. Te voy a poner un ejemplo. Yo puedo hacer que la señora Virginia o que la Yolita salgan una resonancia en la zona lumbar. Probablemente van a tener alguna hernia. Y yo les pregunto, ¿le duele la pierna? No. ¿Tiene dolor nocturno? No. Y la hernia está, porque no todas dan síntomas. Entonces, en el caso particular de ustedes dos, tienen que ver otro profesional que tenga otra visión. ya. Por eso que me interesaba en esta clase hablar de que hay distintos abordajes para el dolor lumbar. No es solamente lo analgésico y la kinesiología. Yo tengo pacientes que probaron con acupuntura, andaban como avión, pero pasa un año y vuelven con dolor. Entonces van de nuevo al coreano que les pone la aguja. O La al chino. masoterapia. Masoterapia es buena, es súper buena. Hay gente que va siempre a los masajes, pero Masoterapia. claro, masoterapia. He hecho Pero, todo eso, doctor. pero igual no ataca el síntoma. Perdón, pero igual no ataca el origen. Solamente Pasa atacó el por un síntoma, tiempo. pero no el origen del dolor. Usted Se dice diga que que estos cursos son, el valor de este curso se retrata en este momento, que ustedes pueden preguntar en tiempo real, y estamos conversando en tiempo real. Y estamos despejando dudas, hasta más fácil que ir al médico, que pedir hora. Bueno, ¿algún otro comentario por ahí? Somos en total 10 participantes. ¿Alguien más que quiera quizá hacer un comentario, sugerencia, crítica constructiva, lo que quieran? Solamente comentar que he aprendido mucho más cada día, voy aprendiendo los 2 días. Ya tengo mucho más conocimiento de lo que me está pasando en mi cuerpo, que eso ayuda mucho, Exacto. ayuda a conocerse. Y yo les voy a mandar un par de PDF que engloba un poquito estos temas. PDF de poca hoja. Los PDF que yo investigo, que yo rescato, son investigaciones médicas, ¿ya? No son de la revista Cosas. Entonces, cuando ustedes lo vean, son no existe la revista estudios. Cosas. No existe. Ya no existe la revista Cosas. No revisen, no. Vanidades. No existe más. No existe. Vanidades. Tampoco. Tampoco la revista Vanidades. Lo bueno es que Lautaro está grabando esto, por lo tanto, cuando ustedes tengan el link, ustedes van a tener un tiempecito en el momento que sea y vean esta grabación de nuevo. Y vean los ejercicios que vamos a hacer el sábado, etc. Siempre es importante ir refrescando esto. Sí. Aparte que a uno le surgen dudas. Sí. Yo creo que podemos finalizar, son las 8:06. Sí. ¿Qué dice el público? Lautaro, ¿algo que agregar? O Evelyn, que es mi coanfitriona. Bueno. Se aprende, siempre se aprende. Ahí está Marianela, que ha participado también. Excelente. Ruby. Muchas gracias. Yolanda, Patricia. Siempre se Yo aprende. le agradezco una vez más la presencia porque el curso se lleva a cabo porque ustedes están aquí. Y eso es importante. Muchas Quería gracias. agregar, antes de terminar, que nosotros vamos a regalar una sesión gratis a todos ustedes o a los que participaron en cursos anteriores, donde vamos a hacer una sesión solo de ejercicio físico cardiovascular. Vamos a pasar por los cardiovasculares, un par de ejercicios para mejorar rango y un par de ejercicios para elongar. Bueno. Fuera de lo que viene el sábado, que es específico de columna. Qué bien. Ya. Así que ese cursito
Yo me imagino que lo vamos a hacer un sábado entre Pascua y Año Nuevo, y Puede ser. ahí se meten gratuitamente un sábado en la mañana, y si no pueden estar, no importa, el link les llega y ustedes lo revisan. Tal vez yo tengo un modelo, vamos a hacer los ejercicios, los voy a explicar, para que se queden con ejercicios que les sirvan. Porque Para como empezar estamos, el mejor año. claro, como estamos de nuevo, así como otra vez estamos como cuarentenados prácticamente el fin de semana, Sí. hagamos ejercicio en 1 metro cuadrado, que se puede, yo les voy a enseñar cómo, Sí se puede. con las botellitas con agua, etc. Sí. Así que ahí ya pasé el aviso. En el fondo, recuerden, van a tener documentos en aula virtual, van a estar clases grabadas, el PowerPoint se le entrega, una sesión gratis para todos ustedes, y el sábado a las 9, la sesión de ejercicios, de columna. Ya. Eso, Evelyn, Lautaro, si correcto. están ahí, Sí, sí vamos estamos. a terminar ahora. Ya. Sí, perfecto. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias a ustedes. Gracias. Nos despedimos Gracias. hasta el sábado. Gracias, Muy Manuel. claro, gracias por todo. Muy bien, que les vaya Gracias. bien, disfruten el resto de la tarde. Chao, que descansen. Gracias, Ya Manuel. está. Gracias. Gracias. Chao, Manuel. Chao, Chao, chao. 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 Un Chao. abrazo Chao, virtual. Patricia Soto. Chao. Anda. Chao, Chao, chao. chao. Gracias por